estupendo. Sí. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del Club de Lecturas en esta sexta temporada que estamos. Y hoy para comenzar un nuevo libro, que es uno de los libros de octubre, Tres utopías contemporáneas de Francis Wolff. Es un filósofo francés, ahora hablaremos sobre él, pero antes que nada os voy a pedir que os presentéis. Hoy tengo una dificultad técnica, no los veo a todos a la vez, con lo cual, Magda, me vas a ayudar, por favor, cuando la gente pida la palabra. Pero si os parece Perfecto, ningún comenzar a problema. presentarse, lo que pasa es que no sé en qué orden. Bueno, dirige tú esa parte, Magda. Vale, de acuerdo. Pues mira, empezaremos Yo por... pierdo sí. la conexión, no nada. ¿Me Pues escuchas? a lo mejor desconecta y vuelve a conectarlo, sí da. A veces con las interferencias, pues eso ayuda, ¿no? Sal y vuelve a entrar, a lo mejor recuperas la conexión. Vale, pues mientras tanto empezamos No. por... Sí, sal de todo. Ahora la sí, aplicación. Vale. ahora sí que os puedo escuchar. Vale, bueno, pues nada, empezamos por Joan, que lo tengo a mi derecha en mi pantalla. Buenas tardes. Joan Viaplana, de un pueblecito al norte de Barcelona, ingeniero con mentalidad de ingeniero y padre de 4. Fantástico, Joan. Antonio. Prejubilado, o sea que vivo como un rey, que se dice, y soy de Las Rozas, aquí, pueblecito cerca de Madrid. Muy bien. Perfecto. Ahora Pilar y Julio. Soy Pilar, jubilada del todo ya, y profesora y enfermera. Muy bien. Bueno, yo tengo que pedir disculpas porque no he puesto el nombre de Pilar, pero bueno, ya casi todos la conocéis bien y sabéis que... A pesar de ser yo quien me consta. Bueno, vivimos en Pozuelo, Madrid. Yo soy profesor jubilado ya también. Y, en fin, padre de 3 hijas y de 6 nietos. Hola. Ope, qué bueno. Fantástico. Lucila, no sé si ya se ha recuperado la conexión. Creo que no. Va y viene. Yo os oigo entrecortados a todos. No sé vosotros si me escucháis a mí. Sí, perfectamente. Seguramente nos oirás mejor y nosotros te oiremos mejor. Seguramente me oiréis mejor. Yo os estoy escuchando entrecortado permanentemente. Así Vale. que, bueno, no sé si me toca a mí presentarme. Sí, ¿Sí? ¿Se me escucha? sí, se te escucha muy bien. Bueno, pues yo estoy en Galapagar, soy profesora y estoy jubilada y nada, y encantada de estar con vosotros todos los sábados. Muy bien. Sí. Nosotros también. No sé si hay más datos que queréis saber. No, es suficiente por hoy. Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, tanto tiempo. Sí, se me complica los sábados, no. Ahora en invierno a lo mejor lo compagino un poquito mejor, pero en Sí. verano se me complica con, yo qué sé, cosas que surgen los sábados. El viernes me venía un poquito mejor. Pero bueno, los echo de menos, la verdad. Pero Sí, nosotros también. a ver si logro estar un poquito más presente los sábados, ¿vale? A ver si lo organizo, pero me cuesta. Muy bien. Nada, Cecilia de Madrid, arquitecta. Y a ver si puedo estar un poquito más. Muy Muy bien. bien. Pues te quedas tú, Jorge. Pues perfecto, pues Jorge, desde el centro de España, Galapagar. Nada, pues vamos a comenzar. Francis Wolff nació en el 50. Es un filósofo francés, es profesor emérito de la École Normale Supérieure de Rue d'Ulm de París. Estudió, bueno, yo he puesto una biografía un tanto extensa que la saqué de la versión francesa de Wikipedia. No sé si queréis que la leamos toda, pero digamos, estudió en el Liceo de Saint-Claude, luego en el Liceo Louis Le Grand, ingresó en el 71 en la École Normale Supérieure de la Rue d'Ulm y obtuvo allí la graduación en filosofía en el 74. Y a petición de Louis Althusser,
se benefició de un 5º año de la Escuela Normal Superior, durante el cual estuvo a cargo de los cursos de agregación. Y después de graduarse enseñó filosofía en diversos sitios. Está especializado en filosofía antigua. Y yo creo que publicó trabajos sobre los sofistas, sobre Sócrates, Platón, Epicuro y especialmente sobre Aristóteles, y se nota aquí en el libro porque hace muchas referencias a ellos, ¿no? Para buscar definiciones y compararlas con la situación actual. También trabajó en la historia de la dialéctica antigua y en la historia de los axiomas antiguos, haciendo una comparación entre Aristóteles y Euclides. Hay una cosa que me pareció muy interesante. Bueno, hay un párrafo que describe a 3 utopías contemporáneas, ¿no? En el que dice que cuestiona la imaginación pospolítica contemporánea. La definición de hombre se ha vuelto problemática entre el animalismo, que lo reduce a un animal como cualquier otro, y el transhumanismo, que niega su animalidad para convertirlo en un dios prometido a la inmortalidad. Y frente a estas dos negaciones opuestas del humanismo, reclama la única utopía capaz de renovar el ideal humanista, que él la llama la utopía cosmopolita. Y luego otro dato interesante es que él organiza unos seminarios desde el año 2004, justamente en la Escuela Normal Superior de París, que se llama Los Lunes de la Filosofía. La idea es renovar la filosofía general, se exponen y discuten las investigaciones filosóficas actuales sin más armas que los argumentos, independientemente de cualquier exégesis histórica, cualquier tema preestablecido y cualquier escuela establecida. Y yo creo que ese estilo de debate y de preguntas lo expresan en el libro también, ¿no? Que es curioso que cada apartado tiene una sección de dudas, ¿no? Es decir, que plantea la hipótesis, pero inmediatamente también las dudas que generan. Bueno, y comenzando ya con el libro en sí, hoy vamos a tratar las primeras, yo diría, primer tercio del libro, que es una introducción, y luego la primera de las utopías, que es la utopía poshumanista, ¿no? Entonces, la introducción, que la llama Muerte y Renacimiento de las Utopías, dice: estamos cansados de utopías, hartos de utopías literarias y ensoñaciones sobre la ciudad ideal. Nuestras viejas utopías. Dice, nuestras viejas utopías, de Platón a Thomas More, de Etienne Cabet a Charles Fourier, eran un rechazo al presente, pero no se presentaban como una alternativa real, sino como un imposible deseable. Sus autores eran revolucionarios de palabra. También lo eran Marx y Engels, dice, que planteaban la utopía comunista, concibiéndola igual que la de una ciudad ideal, en donde cada cual viviría según sus necesidades. Se basaban en ideales como el bien absoluto, lo puro o lo común. En sus intentos de aplicación práctica, estas utopías se trastocaban en algo diametralmente opuesto al ideal. Francis Wolff da el ejemplo del llamado socialismo real, que nunca terminaba de realizar las expropiaciones necesarias para poder establecer lo común, que era lo que propugnaba, convirtiendo la idea de sociedad sin Estado en una dictadura de Estado, dice él. El fin de las utopías. Wolff considera que el establecimiento de la democracia representativa en Europa y los más de 70 años de paz tras la Segunda Guerra nos han hecho perder la idea de poder salvarnos a través de lo común. Ya no creemos ni en la salvación ni en lo común. Y da 3 razones para ello. En primer lugar, el declive de lo político. En segundo, la desconfianza respecto del bien. Y en tercero, el reino de los derechos individuales que se ha establecido. Entonces ya no creemos en el bien, ya no soñamos con una ciudad ideal, libre por fin de todo mal. Aspiramos simplemente a una sociedad o a un mundo menos malo. Prueba de esta nueva sensibilidad es la reactividad y no proactividad de los movimientos más recientes de protesta, por ejemplo, los antiglobalización, las primaveras árabes, el Foro Social Mundial, Occupy Wall Street, etc. Porque se realizan en contra de y nunca en favor de. Han desaparecido las utopías políticas, dando lugar al reino de los derechos individuales. Toda reivindicación se canaliza como el reclamo de un nuevo derecho personal.
Lo que deseamos en el fondo es maximizar nuestros derechos y que el Estado nos deje tranquilos para vivir nuestras vidas. Este nuevo escenario se diferencia diametralmente de los ideales revolucionarios del 68, cuando todo era político, es decir, todo pasaba por la construcción de lo común. Hoy día, el único valor que perseguimos es el de los derechos humanos individuales. Los derechos humanos contra las utopías políticas. La salvación ya no está en lo común, sino en lo propio. Woolf divide la historia de la adquisición de derechos en dos etapas. Hay una primera que, tras la Revolución Francesa, en la cual accedemos o reclamamos y conseguimos los derechos a hacer cosas, ¿no? A ir y venir, a asociarnos, a reunirnos. Y hay una segunda etapa que es la... perdona que voy a aceptar a una persona que está esperando. Bien. Hay una segunda etapa que es tras la Segunda Guerra Mundial y en la que reclamamos derecho a recibir cosas, a recibir educación, salud, trabajo, etc. Somos, por tanto, doblemente liberales. Nos gratificamos de tener libertad individual, pero a la vez también, como liberales, dice Woolf, esperamos que el Estado corrija las desigualdades y nos atienda con sus servicios y prestaciones. Queremos a la vez libertades individuales y prestaciones sociales. Ya no creemos en la política, solo en nuestros derechos concebidos desde el interés particular. Este auge de la reclamación de derechos representa un fenómeno que se opone a los ideales utópicos o de revolución. El hombre de los derechos contra las utopías políticas. Woolf argumenta que ya no creemos en la humanidad, condición que no es óbice para reconocer que tampoco el humanismo y la idea de humanidad se llevaban bien con las utopías, ya que éstas siempre hacían una segmentación en la definición de los sujetos privilegiados que podrían disfrutar del sistema ideal. Da el ejemplo del nazismo, con su utopía de superioridad aria, apoyada en la exterminación de todos los demás, o del propio socialismo real, con su confrontación de clases, pueblos opresores y oprimidos, y culturas dominantes y minoritarias. Humanidad era decir demasiado, dice Woolf. La realidad de la historia tenía lugar a un nivel inferior. Y aquí llegamos a la primera pregunta que quiero formular, que es, ¿cómo evolucionaron tus ideales a lo largo de tu vida? ¿Coincides con el diagnóstico del autor acerca del reemplazo de las utopías de lo común por un reclamo generalizado de más derechos individuales? ¿Lo vivís en carne propia ese proceso? Y te cedo a ti, Magda, la indicación de quién habla, por favor. Vale, perfecto. Pues no estoy viendo de momento muchas manos levantadas que quieren explicar la evolución de los ideales. A lo mejor era un poco larga la pregunta, Jorge. A lo mejor Bueno, en realidad es no, saber digo si lo que dice Julio. Woolf se verifica en el caso personal de cada uno de nosotros. Porque en el fondo lo que está diciendo es que, como todos somos mayores, vivimos aquella etapa de las utopías. Y probablemente de jóvenes muchos de nosotros abrazamos alguna utopía. Estamos ahora ya más allá de aquello y simplemente centrados en conseguir más derechos individuales, como dice él. ¿Estáis de acuerdo con ello? Yo por eso hacía esta pregunta, digamos. Muy bien, Julio creo que se anima. Sí, la verdad es que somos de una generación que vivimos una etapa histórica y además en este país de forma un poco particular que nos llevó, yo creo que a buena parte de aquella generación a perseguir determinadas utopías, ¿no? Aunque fueran más políticas que sociales o que de otro tipo de... Sí es verdad que aquí en España la situación de la dictadura pues, hizo que muchos de los aspectos que cita el autor de la Revolución del 68, del mayo del 68, mejor dicho, aquí se dieron de una forma diferente. Pero sí es verdad que, no estoy de acuerdo cuando dice que el 68 fue una especie de utopía cosmopolita. Fue más bien el arranque, desde mi punto de vista, de todo el proceso de hedonismo, del buen vivir que se ha generado en Occidente. Uh-huh. Pero vamos, sí que hemos tenido un proceso de evolución todos. Yo creo que
para buena parte de los que vivimos en los años 60 y 70 aquellos acontecimientos en España, pues en la actualidad, pues la verdad es que si miras qué ha sido de aquellos líderes, que están muchos de ellos pues en el Partido Socialista, viviendo pues en cargos de responsabilidad, de dirigentes de empresas y de multinacionales, no lo digo por Jorge ni por Antonio, por supuesto, pero que sí, que ha habido un reciclaje importante desde el punto de vista puramente sociológico de aquella generación. Vamos, y incluyo también, no cabe duda de que todos estamos un poco en el carro. Antonio. Hay que animarse porque si no, no vamos a hablar. Es una pregunta muy complicada desde mi punto de vista porque ¿cómo nos atraviesan las utopías desde que eres un adolescente hasta que eres una persona madura o posmadura? Es un tema que podríamos discutir mucho rato, porque parece que la utopía está más en el adolescente, ¿no? En el jovencito, pero yo no sé si son utopías implantadas de alguna manera, ¿no? Pero bueno, aunque sean implantadas, son utopías. Y no sé si con la edad pues se te van apagando porque estás viendo la realidad muy de cerca y se te van apagando las utopías en contacto con la realidad, o realmente tus sueños son más fundados, pero incomunicables a la adolescencia, lamentablemente. Lucila, no sé si levantabas la mano. Perdón. ¿Sí? Lucila y luego Pilar. A ver, ¿me escucháis? Es que yo estoy siguiendo muy mal la sesión porque la estoy oyendo a saltos y estoy bastante incómoda. Pero bueno, en relación a esto yo creo que las utopías también han cambiado en este siglo. Y los partidos políticos ya no tienen nada que ver, bajo mi punto de vista, por ejemplo, el Partido Comunista del siglo XX con el que los partidos comunistas actuales, ni de otras tendencias socialistas. Y yo creo que, por lógica también, todos hemos evolucionado de alguna manera junto con la sociedad y junto con los partidos. Que nos quedan reminiscencias de los ideales que teníamos, sí, pero han cambiado como ha cambiado todo, bajo mi punto de vista. ¿Se me ha escuchado? Sí. Aquí se te escucha Vale. todo el tiempo perfectamente. Sí. Pues es que Pilar. yo a vosotros os escucho. Bueno, yo creo que ahí no estoy de acuerdo con vosotros. En mi caso, desde luego mantengo todos los ideales. Lo que pasa es que he perdido las fuerzas. Pero cuando ahora, por ejemplo, en esta situación de pandemia, veo la devaluación social por la edad, yo me rebelo y estaría en la calle todo el día. Es decir, no sé, yo creo que simplemente he perdido fuerzas, pero no he perdido ganas, no he perdido ilusiones y desde luego la utopía de un mundo mejor para mí no pasa por esta individualización que estamos sintiendo, sino por todos a una. Sigues teniendo sentido de lo común. Yo sí, totalmente. El sentido común. O lo perdido. A lo mejor estoy, como decía Antonio, ya en la posmaduración. Jan. Yo en varios aspectos del libro tengo que admitir que o no estoy de acuerdo o no lo entiendo, que seguramente es lo segundo, ¿eh? Pero, por ejemplo, para mí decir que, por ejemplo, la primavera árabe, de la cual tuve el placer de conocer a uno de los principales instigadores, decir que no luchaba por algo común me parece extraño. Lo que sí es cierto, y esa evolución sí que creo que al menos yo la he sufrido, es esas utopías, esos ideales. Ya no son los partidos políticos, ya no es la política la que consigue aglutinarlos. Vivo en Cataluña, ¿qué os voy a decir? Parte de la población de este país tiene una utopía y los partidos políticos simplemente no son los que a día de hoy están llevando nada a ningún sitio.
Por tanto, yo creo que lo común sigue ahí, pero la forma de defenderlo y la forma de llegar a ello, y luego en alguna parte de lo que leeremos después, hablaremos después, parece apuntarlo, llegas a lo común desde la individualidad. Y yo creo que ese es el gran cambio que ha tenido la sociedad bueno, en estos últimos 70, 80 años. Es decir, hemos pasado de lo común, que había algo, era esa política, esa utopía que lo concentraba y lo seguías, y por tanto tú unías tu individualidad a alguien que dibujaba algo común, a partir de tu individualidad y con la individualidad de los otros, ¿no? Lo comenta. Oye, pues nos unimos todos para reclamar los derechos de las mujeres, de los de más de 50 años, de los de no sé qué. Partimos de la individualidad, pero seguimos defendiendo un común. Pero no encontramos una figura que sea capaz de aglutinarlo. Y por tanto tenemos que seguir partiendo del individuo o de juntar individuos, lo cual no me parece mal. Perdonad, ¿eh? Nada. Esa negación de la mayor. Jorge. Bueno, yo estoy de acuerdo con Wolf en esa lectura que él hace. Yo creo que se ha desvalorizado mucho lo común, ha perdido fuerza y hemos caído mucho en el sálvese individual. Él dice que es por los 70 años de estabilidad después de la Segunda Guerra, sobre todo está pensando en Europa, entiendo, porque no es así en todo el mundo, y de democracia representativa y de conseguir derechos. No sé si es tan radical como él lo plantea, pero a mí me suena bien su hipótesis. En fin. Sí, sí, Sí. yo diría que diría que sí, que estamos viendo una era de la individualidad, pero es una individualidad que nos han ido metiendo en el cuerpo con el neoliberalismo económico, en el que el sujeto, el individuo, es lo importante realmente. Eso, y no ha sido solamente Margaret Thatcher y tal, ¿no? Que empezaron ahí quizá ya a explotarlo mucho más, pero nos han troceado como sociedad. Nos han troceado y estamos cada vez más solos, más individualistas y quizás más enfermos, justamente por eso, ¿no? Menos con estas cosas que hacemos juntos. No, por eso mismo, bueno, Magda, tú pedías la palabra. Vale, sí, bueno, si quieres sigue, Jorge, luego yo ya. No, decía que por eso mismo hacía una siguiente pregunta, es que por eso te daba la palabra, pero ya pasaron Vale, la siguiente pues pregunta. entonces sí, perfecto. Yo creo que las utopías, en eso estoy de acuerdo con Wolf, en general como concepto, ¿no? Están un poco pasados de moda o más bien dieron lugar a las distopías que son más presentes, ¿no? Actualmente, sobre todo las distopías tecnológicas, creo que son las que amenazan, las que nos enganchan, las que vemos como una realidad que puede ocurrir bastante inminente. Estoy de acuerdo con lo que decía Joan, que hay que hacer un poco de esfuerzo para ver en las revoluciones de hoy en día no solamente lucha en contra, pero también lucha a favor. O sea, cualquier revolución, lógicamente, es un intento de abolir el antiguo régimen, por lo tanto, empieza como un movimiento en contra, pero también tiene su programa positivo, ¿no? Y Wolf lo mete absolutamente todo, Occupy Wall Street y Primavera Árabe en un saco, diciendo que eso es simplemente estar en contra. Bueno, pues habrá algo de programa positivo ahí. Y yo intentaría argumentar que el valor de lo común sí que renace como un nuevo proyecto. A lo mejor no utópico, a lo mejor un poco más realista, un poco más bottom-up. Y como ejemplo daría los movimientos ciudadanos, el nuevo urbanismo, por ejemplo, todo lo que es un intento de construir la ciudad, de buscar la felicidad en la ciudad a través de las pequeñas acciones del barrio, asociaciones, movimientos vecinales. Hay una necesidad psicológica, social, común, de buscar pues este grupo, ¿no? Y de buscar una acción común, buscar el bien común. De hecho, un libro que vamos a leer en el siguiente debate urbano, pues habla de esto, habla de la ciudad feliz que se construye a través de
de redes sociales, pero entendidas como contactos directos, como colaboración, como cooperación, como unas plataformas de gente que simplemente quiere cambiar el entorno, que quiere mejorar, que a lo mejor no tiene una utopía como visión al cual se dirige, pero sí una importante mejora, ¿no? Y esta mejora solo se puede conseguir en común, y este bien común a su vez atribuye al bien individual. Es como una búsqueda de la eudaimonía griega, donde una parte del ser pues, se realizaba en la acción común, en la acción política, ¿no? Como políticos de Aristóteles. Entonces yo creo que esto está renaciendo, que a lo mejor son brotes verdes, es minoritario y estamos un poco sumergidos todos en la queja contra el neoliberalismo, individualismo, atomización extrema de la sociedad, pero también hay una vertiente pro común que yo creo que en las generaciones más jóvenes está presente. Y entonces yo apostaría por ella como una visión no utópica, pero tampoco distópica, ¿no? Hay una tercera vía, para utilizar términos catalanes, ya que Joan lo ha evocado. Jorge. Bueno, si no hay más palabras pedidas, paso a la siguiente pregunta, que lo que quería decir es una pregunta un poco dirigida a nosotros mismos, ¿no? Pero digamos, ¿podremos desarrollar una comunidad global de lectura y debate sin noción de humanidad? ¿O es que para algunos todavía esta noción sigue siendo vigente? Y por eso estoy de acuerdo contigo, Magda, porque yo creo que somos muchos los que tenemos ganas de hacer cosas en común y pensar y encontrar respuestas. Y bueno, por ahí son pequeños brotes verdes, pero me parece que me gustaría contárselo a Wolf. Por eso había pensado en invitarlo a un debate, porque no todos están tan descreídos y centrados en lo individual, ¿no? Y algunos estamos haciendo cosas fuera de nuestro mainstream, de nuestro mundo. Tú decías de directivo de multinacional, me dolió, porque vale, sí, podría ser así, pero no soy un directivo de multinacional. Es más, creo que le dedico más tiempo a todo lo extra que a la, entre comillas, multinacional. Pero digamos, ahí estamos. En fin, si os parece, no sé si alguien quiere responder a esta pregunta, era una pregunta un poco, no esperaba respuestas, pero bueno, si alguien quiere decir algo. Yo aplaudo tu iniciativa, Jorge. Yo lo que creo es justo que lo que tú estás planteando es de lo que yo hablaba, es decir, se están buscando otras vías para hacerlo común, que no son las que existían antes. Cultura, grupos, ciudades, otras vías. Lo común ya no es lo que era antes lo común. Lo común de toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que lo común fuese homogeneizador, eso ya no existe. Sí, quizás lo común ahora es una especie de Zoom global. Julio, me parece que querías decir. Sí, bueno, yo creo que sí que estas cosas, Jorge, que tú promueves, Magda, y los demás, en la medida que os apoyamos y os seguimos, sí, yo creo que son un buen ejemplo de la necesidad social que tenemos los humanos. Eso lo dice el autor más adelante, supongo que lo volveremos a comentar al final de la lectura de hoy, porque, bueno, en el caso de la pandemia, lo locos que nos hemos vuelto por recuperar nuestras relaciones. 50 días han sido más que suficientes para sentirnos huérfanos del otro, del amigo, del vecino o del pariente, ¿no? Y efectivamente yo creo que somos muy sociales y siempre quedan ahí restos que lo dicen. De todas formas, hay una cosa que yo he encontrado extraña en el libro, y es que me parece que es un planteamiento muy occidental. Es decir, yo no sé si muchas de las cosas que dice el autor las compartiría alguien, algún habitante de China, de Pakistán o de Senegal. No sé si estamos con una actitud muy eurocéntrica también en estos puntos de vista.
Pero en fin, lo dejo ahí. Yo creo que muy eurocéntrica, extremadamente eurocéntrica. Pero bueno, la filosofía occidental es lo que tiene, ¿no? Que realmente los autores pues no son capaces mayoritariamente de tomar una perspectiva un poquito más lejana. Desde luego es difícil de salir de esta burbuja en la reflexión. Disculpen que estoy haciendo una cosa que es poner mi móvil, pero lo que voy a hacer es apagar el micrófono, si soy capaz. Pero así los puedo ver a todos. Sí, porque de momento se oye tu voz reverberada. Si tienes Ahí los está, dos ahora lo abiertos. logré. Ajá. Bueno, pues bueno, en el móvil los veo a grupos. Vale. No sé si alguien más quería comentar algo referente a esta pregunta. Pues si no, seguimos, Jorge. Perfecto. Bueno, pues siguiente apartado se llama dudas, justamente, que en cada apartado tiene una parte de dudas. Y dice, toda utopía se basa en un nosotros reunido en torno a un relato propio. El problema surge cuando ese nosotros se dispersa y el sentido de comunidad o colectividad se difuminan. Wolf se pregunta quiénes somos. ¿Somos el colectivo de los adjudicatarios individuales de derechos? ¿Dónde empieza y dónde termina ese colectivo? Englobar a todos los ciudadanos con derechos en un concepto conjunto como humanidad ya no es considerado progresista, porque ahoga las voces individuales de explotados y minorías. Los valores universales son los valores de los sectores dominantes, y eso nos lleva necesariamente a bajar de escala. La humanidad ha sido llamada civilización para ocultar la barbarie, dice Wolf. La nueva ciencia reina, la biología, justifica plenamente el antiesencialismo actual, impulsando también la idea de continuidad de todas las formas vivientes. Esta visión difumina los bordes de la humanidad, fundiéndola por un lado con el resto de las especies y por el otro con la inteligencia artificial y los humanos mejorados mediante la ciencia y la tecnología. También el auge de la neurociencia contribuye a desdibujar al ser humano. Esto yo me lo apunto para preguntárselo a Sigman el miércoles. Sí. La progresiva indefinición de los bordes de nuestra condición impulsa a su vez lo que Wolf llama una filosofía del espíritu. El espíritu puede alojarse en cualquier soporte, lo que resulta funcional a la idea de vaguedad de lo humano, a su estado de transición entre lo natural y lo artificial, entre el animal y la máquina. La consecuencia de estos procesos es el crecimiento del antihumanismo, que según Wolf se manifiesta en dos nuevas vertientes utópicas, una infrahumanista y otra suprahumanista. Las nuevas vías de la utopía, el hombre entre Dios y animal. Wolf cita la definición de Aristóteles, que situaba al hombre en una posición intermedia, con los dioses por encima y los animales por debajo. Las distintas combinaciones de razón y vida le servían para definir las tres condiciones. Los dioses eran la suma de razón e inmortalidad. Los hombres de razón y mortalidad. Y los animales de irracionalidad e inmortalidad. Hoy día ya no sabemos lo que somos y esa indefinición nos lleva a difuminarnos con los reinos adyacentes de Aristóteles. Surgen los que se identifican con los animales, a los que Wolf llama liberales, y los que lo hacen con los dioses, a los que él llama libertarios, dando lugar a las dos utopías contemporáneas de nuestra modernidad según Wolf. Y dice, de ahí las dos utopías opuestas que comparten hoy el horizonte humano. De un lado, la utopía poshumanista. Es la heredera del ideal libertario del goce. Sueña con un nuevo yo, más potente de lo que nunca ha sido, triunfante sobre su propia animalidad y mortalidad. De otro lado, la utopía animalista es la heredera de las grandes esperanzas de liberación colectiva del siglo XX. Sueña con un nuevo nosotros, con una nueva comunidad más allá de la política, la comunidad de todos los animales sensibles. Wolf se pregunta si hay lugar para una tercera vía utópica de raíz humanista y política, a la que él llama revolución cosmopolítica
y que constituye el objetivo central del libro, que es el motivo del último apartado. Y aquí hago la tercera pregunta. ¿Cuán indefinida es la condición del ser humano hoy? Entre máquinas y animales, corremos el riesgo de difuminarnos. ¿Nos debemos oponer o debemos propiciarlo? ¿En qué sentido? En el móvil, a ver si veo una mano. De momento no se ve ninguna mano. Sí, Antonio. Antonio. A ver, hoy me animo, pues somos poquitos, si no me tendría que callar por no haber leído el libro, pero el resumen es fantástico, coincide con lo que he estado escuchando yo en el vídeo ese. A mí me parece que siempre se ha peleado por una definición de ser humano, de humanidad y de humanismo para apuntalar tu ideología, ¿no? O sea, yo creo que en cuanto ves al hombre de una manera determinada, es para vender la moto y colocar una ideología detrás, que siempre es una ideología política, de control, de poder y de fuerza, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. Lo que pasa es que yo siempre he tenido muy confuso el concepto de ser humano y de humanidad. Tampoco me queda claro, ni en el libro ni en lo que he escuchado, porque se le ha criticado a este señor, el concepto de animalismo, ¿no? o de fusión con los animales. Porque en Francia hay una vertiente muy radical. Entonces, a lo mejor está un poco alejado de lo que manejan muchos ecologistas, que es simplemente ver al ser humano como otro animal más en un entorno, en un ecosistema de vida en el cual todos somos de alguna manera necesarios para poder mantenernos en pie. Entonces, si yo me apunto a la visión ecologista de este estilo, yo diría que esa visión del ser humano más cerca de la naturaleza me gusta. Ahora, de eso a llegar al extremo de tener entidad jurídica, pues el ratón que tienes en casa o el gato, y que le den un DNI, pues ya es que me parece una pasada, ¿no? Yo creo que cuando este hombre habla, está hablando más bien de eso, ¿no? Está hablando de que incluso pues en Francia se quiere pedir la supresión de los animales, se los quiere castrar a todos los animales que tienes en casa para eliminar el esclavismo que es el tener un animal doméstico. O sea, es que hay, por eso te digo que ahí se me queda un poco confuso tanto lo que probablemente dice en el libro como lo que he escuchado, ¿no? En la conferencia. Magda. Y luego Julio. Sí, yo creo que es más adelante en el libro, ¿no? Cuando habla de la utopía animalista, cuando podemos entrar en estas cuestiones. Pero no estoy de acuerdo contigo, Antonio, que todos los intentos de definir el hombre obedecían a alguna ideología o estaban dictados por los intereses del poder. Creo que hay buena parte de historia de filosofía que intenta definir lo que es el ser humano, la persona o la identidad personal de forma bastante desinteresada, ¿no? También creo, o sea, no me voy a situar a priori, digo que no me voy a situar ahora en ningún lado, ¿no? Ni el humanista, ni el posthumanista, ni en el medio. Pero creo que no toca en este momento. Pero creo que es degradante poner el hombre en el continuo entre el animal y la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina no deja de ser un producto del ser humano, ¿no? Aunque se emancipe, aunque consiga la conciencia, aunque consiga el control, no deja de ser producto del ser humano. No supone ahora mismo ningún ideal de referencia, ni de momento en la sabiduría ni en la virtud. Por lo tanto, si situamos el hombre en el continuo entre el animal y el Dios, siendo Dios una figura completamente abstracta, un ente filosófico, sin ninguna atribución, sin ninguna pertenencia a ninguna religión concreta, pero sigue siendo el ideal. Entonces, el ideal como referencia, mientras la máquina nunca me parecerá un ideal de referencia, por lo que considero que poner al hombre en el continuo entre el animal y la máquina es degradante. Julio. La verdad que estamos entrando en terreno, en fin, heavy, ¿eh? Pero sí es verdad, yo comparto un poco lo que dice Antonio sobre lo que se está produciendo ahora como una especie de disolución del humano.
Es decir, nos comparamos con los animales, o elevamos a los animales al nivel de la dignidad de los derechos del hombre, con la máquina, con los dioses. Bueno, la verdad es que estamos perdiendo el sentido humano, humanista, tradicional. Desde luego, de lo que pensaban los clásicos, este autor es muy amante de los clásicos. Protágoras definía al hombre como la medida de todas las cosas. El Renacimiento centró al hombre, después de una etapa mucho más religiosa en la Edad Media, el hombre como centro del saber, del conocimiento, del arte, etc. Y todo eso llevó hasta la Ilustración. Los ilustrados buscaban de alguna manera la supresión de las supersticiones y de todos los elementos que estorbaban para la felicidad del hombre. Y en esa búsqueda nos hemos plantado en el siglo XXI, deshaciendo todo lo que el pasado había construido en torno a una fortaleza potente que era el ser humano. Y ahora pues somos un poco deseosos de disfrutar, de que las instituciones políticas nos satisfagan, de que la máquina nos sirva, en fin, toda una serie de cosas en donde el concepto primordial yo creo que se está perdiendo. Jorge y Joan. Pues a mí me parece que el ser humano puesto en el centro, que esa es la historia nuestra, ha sido no sé, no se puede decir ha sido un error, claro, es una barbaridad, pero es una demostración de una suerte de autismo de nuestra especie, que ha tenido como consecuencia sencillamente salirnos del sistema ecológico, del ciclo, del equilibrio, y digamos llegar a un punto en el cual estamos poniendo en riesgo a la totalidad de la vida en el planeta por esa actuación autista. Entonces, seguir defendiendo esa especie de exclusividad humana, de poner al hombre en el centro, yo creo que hay que hacer una revisión total de eso. Me parece que, ¿en qué sentido? En el sentido de los animales, entendiéndolo en el sentido de la naturaleza, de darnos un baño de humildad y situarnos como una especie más que tiene que convivir, tiene que lograr un equilibrio, cosa que hasta ahora no hicimos. Entonces, en ese aspecto me gusta la tendencia hacia los animales, pero claro, sin llegar a ese radicalismo que tú decías, Antonio, estoy de acuerdo. Y las máquinas, me encantan las máquinas, me seducen, pero las usaría para que nos ayuden a volver a la naturaleza. Lo cual yo diría, no paren muchachos de desarrollar el lado izquierdo, pero vamos a ir para la derecha. Pero digamos, lo que hagamos por aquel lado lo vamos a usar para el avance hacia este otro. No sé, creo que los dos desarrollos pueden confluir. Quiero pensar que la tecnología la podemos orientar en un sentido ecológico. Entonces, no sé, esa es mi propia utopía. Joan. Yo es que creo que es muy, evidentemente en un entorno como el de dioses, humanos, animales, un poco incluso maniqueo, ¿no? Es muy fácil saber dónde estás. Hoy en día, con todos los avances en todos los campos, yo no creo que es que no sepamos qué somos. Yo creo que lo sabemos demasiado y la complejidad es tal que todavía no hemos decidido esa complejidad cómo la tratamos. En un momento determinado, Darwin nos enseña que somos animales. Durante mucho tiempo nos creemos que somos animales superiores y ahora nos damos cuenta de que somos tan superiores que vamos a destruir el planeta, con lo cual somos animales y tampoco somos los superiores. Las máquinas y yo discrepo en lo que dice, luego ya lo hablaremos, las máquinas pueden llegar a hacer lo que hacemos nosotros.
y incluso, bueno, ya lo hablaremos, y por tanto nos ponen delante del espejo. El hecho de programar máquinas que hagan lo mismo que nosotros nos hacen entender mucho más qué es lo que hacemos nosotros mismos. Con lo cual nos conocemos tanto nuestros orígenes como cómo funcionamos, como qué somos, mucho más que en ningún otro estadio de la humanidad. Lo que ocurre es que es tan complejo que no sabemos qué hacer con ello y por lo tanto estoy en desacuerdo en que la condición humana sea indefinida. Ahora nos conocemos muchísimo más. ¿Qué hacemos con todo eso y hacia dónde lo dirigimos con todos los miedos que tenemos de liarla otra vez o de seguir liándola como ahora? Yo creo que ese es el problema. Es todo ese conocimiento además que tenemos de lo que somos y de cómo actuamos, cómo lo canalizamos para ir hacia un lado o hacia otro. Antonio, parece que has levantado la mano, ¿no? A mí siempre me ha preocupado un poco ese dilema, ¿no?, que plantea Jorge. Es un poco jodido, ¿no? Mirar para los dos lados es un poco jodido. Pero yo diría, y ahí me voy a apuntar a lo que ha dicho Madga, que la tecnología, las herramientas, esos son inventos humanos. Yo diría que Dios también es un invento humano. Entonces, intentar ser como algo que has pensado es alejarte de quizás el único Dios que tiene algún sentido para nosotros, que es la Pachamama, ¿no? Que ese Dios planeta que nos ha hecho existir y que no comprendemos bien, porque es muy complejo, ¿no? Entonces, todos esos movimientos que llevan a la ciencia, yo no diría tanto, bueno, quizá también algo de tecnología, pero más bien a la ciencia, a intentar entender quién demonios somos en este ecosistema, yo lo veo mucho más importante que intentar pelear por un Dios que tú te imaginas que tiene que ver con, básicamente, con no morirte, ¿no? Cuando eso es absurdo. O sea, cuando deberíamos de decir, me muero tranquilo, ¿no? Porque he vivido la vida de un ser humano. Entonces, digamos que esa, lo que llaman ibris, ¿no?, los griegos, que esa locura, ¿no?, de llegar a ser una cosa que tú has pensado, que es la inmortalidad, eso es una cosa absurda, por la que peleamos y que vamos a morir, vamos. Yo lo veo clarísimo, vamos a desaparecer. En fin. Jorge. Es absurdo, pero no hacemos nada para detener todos los esfuerzos de la ciencia en extender la vida y resolver los problemas técnicos que son las enfermedades. Por Vivir tanto, bien, bien, pero no no, vivir indefinidamente, Jorge, ¿no? sí, pero nadie ha definido un límite. Con lo cual, estamos todos mirando para otro lado mientras la ciencia avanza, y ya llegaremos a esa parte, es el apartado que viene. Pero yo creo que como conjunto estamos avanzando en el sentido de intentar lograr, no sé si la inmortalidad, pero posponer la muerte lo máximo posible. Creo, Joan, que pediste la palabra, ¿no? Sí, pero ¿por qué deberíamos parar eso? Es decir, no tiene, no sé, podríamos haber parado hace 100 años y del COVID nos hubiéramos muerto no sé cuántos millones. ¿Tendría sentido eso? ¿Nos aportaría algo eso? No sé por qué deberíamos parar ese progreso. Otra cosa es decidamos cómo utilizarlo. Es como Einstein y la bomba atómica. El problema no es la energía atómica, el problema es cómo la utilizamos. Jorge. Sí, lo que pasa es que nuestra especie ha tenido un desarrollo megalómano, no sé cómo decirlo, por encima de lo natural, somos una plaga, y encima extendemos nuestra vida cada vez más porque somos capaces de resolver los problemas. ¿Qué sentido tiene eso con reencontrarnos con la ecología y con el equilibrio de la naturaleza? ¿Cómo vamos a poder encontrar un equilibrio así si vamos en la dirección totalmente contraria? Yo creo que hay una contradicción. Aquí es muy bonito criticar al poshumanismo, porque sí, porque suena como una aberración, vamos a crear monstruos, pero la realidad es que trabajamos para eso. Trabajamos para eso. Ahora tenemos a toda Me la dejas humanidad. descolocado, Jorge, ¿eh? O sea, eso que tanto Joan como tú visualizáis, ¿no?, de que un poco a ciegas estamos trabajando para algo diferente al ser humano,
O sea, porque si estuviéramos trabajando para el ser humano, estaríamos intentando trabajar para la humanidad. Entonces, en los ecosistemas con límites, y eso lo saben muy bien las tribus, los aborígenes, ¿no? La gente que vive allí en Amazonas, la gente de Amazonas a veces mata a sus hijos, ¿vale? Porque el ecosistema no da más de sí. Entonces, ese equilibrio que les ha permitido vivir 2000 años de la misma manera, ese nosotros no lo vamos a alcanzar. Entonces, parece mentira, o sea, yo tengo una posición desde el punto de vista ecologista que digo, es que estamos extralimitados, estamos desmesurados. Eso. Entonces, no aceptar nuestra muerte o intentar prolongarlas va en ese camino. Pero yo diría una cosa más. Como esa prolongación de la vida solo va a ser para unos poquitos, resulta que es que eso tampoco me gusta, porque si fuera para la humanidad, ahora, ¿cuánto? ¿Es que la humanidad van a ser 150 personas o van a ser 1500? Porque ya no estoy muy seguro cuánto vamos a ser, ¿no? O sea, entonces no. ¿Cuál es el equilibrio entre el ser humano y el ecosistema? ¿Los 1500 que van a vivir indefinidamente? Hablando no sé de qué durante 3 millones de años. No sé, me parece una locura. Es una locura, coincidimos en lo que estamos diciendo. Coincide con lo Julia. que yo estaba diciendo. Lo que pasa es que la conclusión sería entonces hay que poner un límite, pero no nos gusta ponerlo. Pero Julio. Perdón, creo que Julio y luego Jan. Sí, yo creo que hay un límite y el límite lo va a poner, desconocemos cómo, es decir, no podemos adivinar cómo va a ser esa situación dentro de 50 años o 100 años, pero el límite es evidente que lo va a marcar la propia naturaleza, la propia dinámica de los hechos. Eso es insostenible, Y desde luego, dentro de lo que dice Antonio, ya hay ejemplos en la actualidad, es decir, la salud, la medicina en el mundo de hoy no es la misma en España o en Alemania que en un país centroafricano. Esa es un poco la situación hacia la que vamos. La desigualdad geográfica, pero también la desigualdad social. Eso es un lujo. Lo que describe el autor en las siguientes páginas es un lujo para unos cuantos. El resto de la humanidad no podremos llegar a vivir. En cualquier caso, es un coñazo de vida esa. Por favor. No la quiero. Quiero vivir sano hasta los 85, 90, 100 años tal vez. Sano y feliz y no dependiente. Pero que me olviden. No quiero vivir más. No ya porque mi salud previsiblemente no sea capaz de sostener mi cuerpo y mi cabeza en unas condiciones decentes. A lo mejor sí. Es que la vida que me espera es muy triste. Ver, le dice el autor, como tus vecinos, como tus amigos han ido muriendo todos, tú te quedas aquí, ¿hacer qué? Muy triste. Conocer, bueno, pues tienes posibilidad de conocerlo todo, de ser una enciclopedia andante. ¿Para qué? No lo sé. Jan. Yo creo que mezclamos dos cosas. Yo creo que mezclamos el si es bueno o no y el qué hacemos con ello. Yo creo que bueno es bueno. Julio, me cuesta verme con 95 años bien de salud, viviendo bien, con la cabeza bien y diciendo, bueno, se ha acabado, ¿qué hago? Cojo una pistola y me pego un tiro. Una cosa es, debemos pararlo, yo creo que no porque es bueno, pero debemos saber qué hacer con ello y ello debería, como decía antes Jorge, acercarnos a la naturaleza. Yo diría que, además de eso, que estoy de acuerdo, debería ayudarnos a corregir las desigualdades. Pero es el qué hacemos con ello, no que ello en sí sea malo, creo. Magda. Pues yo voy un poco en línea con Jan, ¿no? Yo creo que al final del progreso, de forma desigual, desafortunadamente, pero se benefician todos, tarde o temprano. Es decir, el progreso que tenemos hoy, pues a lo mejor los países que habéis mencionado del centro de África se beneficiarán de aquí a 20 años, pero se beneficiarán. Por lo tanto, parar este progreso, pues yo no sería partidaria de pararlo. Pero otra cosa son todos los dilemas éticos que conllevan en todos los niveles. O sea, es la segunda pregunta, ¿qué hacer con ello, ¿no? Y el hecho de que no quiera parar, tampoco quiero decir que mi gran sueño es la inmortalidad y que lo prescribiría además a todos.
No, yo creo que es una mejora constante, ¿no? Ya vemos que, que somos mucho más vulnerables de que nos parecía antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, nos quedan años luz a la inmortalidad. Mejor vayamos por las metas menos ambiciosas, poco a poco, pues mejorando el bienestar de todos, ¿no? Con los progresos y descubrimientos científicos. Hay una cosa del libro que no puedo, lo que comentamos de la neurociencia, eso no tiene que ver con la pregunta, pero no lo puedo dejar sin comentario, porque el hecho de que el autor diga que la neurociencia desdibuja lo que es la definición del ser humano, la de humanidad, a mí me suena fatal. Y me parece que es como una especie de defensa del monopolio de filosofía, que era la que sabía definir de quién es el hombre, ¿no? Y aquí viene neurociencia y con una competencia desleal. O sea, no, este comentario debería estar o sea, definitivamente borrado del libro porque deja muy mal al autor, desde mi punto de vista. Bueno, pues si os parece, pasamos al apartado 1, que es justamente más allá del humanismo, la utopía poshumanista. Dice, la utopía poshumanista es un movimiento mainstream que cuenta con el poderoso apoyo económico de las grandes empresas tecnológicas. Su camino, el transhumanismo, persigue la mejora constante de las capacidades físicas, intelectuales y morales de los seres humanos mediante la aplicación de los últimos desarrollos científicos y tecnológicos. Su objetivo final es lograr la victoria sobre el envejecimiento biológico y la propia muerte. Promete una nueva especie poshumana, liberada de los rigores de la animalidad y la superación de la muerte. Del hombre de la Ilustración al hombre nuevo de la revolución poshumanista. La filosofía transhumanista reivindica la misma representación de la humanidad y su historia que la realizada por la Ilustración. Retrato del hombre como héroe. El hombre es un héroe conquistador, es un semidios, vencedor de la naturaleza gracias a su inteligencia prometeica. Nace desvalido, pero es capaz de hacerse con todos los recursos y herramientas para superar la adversidad y dominar las fuerzas de la naturaleza y el resto de las especies. Ante la enfermedad ha inventado remedios y vacunas, los analgésicos, dice Wolf. La constante humanista. El incontestable progreso científico-técnico, y en particular biomédico, que vive la humanidad desde principios del siglo XIX, constituye la base real sobre la que se funda la filosofía transhumanista. El paso adelante en relación al humanismo que da el transhumanismo es que ya no son la educación y la cultura las herramientas de evolución, sino la genética y la informática. Revolución antihumanista. El objetivo es liberarse de la condición animal mediante la técnica, y así superar limitaciones tales como el nacimiento, las enfermedades, los dolores, el envejecimiento y la muerte. El gran lema es, si se puede, se debe. A mí me parece esta frase un resumen excepcional de esta línea. Y me gustaría saber si hay alguien que sea capaz de decir no a eso. Wolf indica que esta utopía puede realizarse gracias al cruce de dos profecías autorrealizadas, la humanización de la máquina y la maquinización del humano. La humanización de la máquina. Wolf hace referencia a Ray Kurzweil, gurú de tecnología de Google, del que ya hablamos en algunos otros libros, y su vaticinio de que alcanzaremos la singularidad alrededor de 2045, que es el momento cuando las máquinas se harán autónomas y podrán reprogramarse a sí mismas, aumentando sus capacidades hasta el infinito. También cita a Stephen Hawking y la advertencia que hizo en 2014 sobre los riesgos del desarrollo ilimitado de la inteligencia artificial. Sea lo que sea, dice Wolf, desde ahora hay que pensar en acordarle derechos a las máquinas, como a todo individuo dotado de personalidad autónoma y como ocurre con todos los ciudadanos de nuestra República Liberal Universal. Y lo dice con una indisimulada ironía, digo yo, pero digamos, está clara su visión. La maquinización de lo humano. La utopía poshumanista
defiende que la medicina ya no debe ser simplemente reparadora o terapéutica, sino aumentadora y mejoradora de nuestras capacidades. El cuerpo humano sería comparable a un coche, del cual bastará con cambiar las piezas para conservarlo indefinidamente. La vida no es, a fin de cuentas, sino cuestión de mantenimiento. El nacimiento sería superado con las técnicas de clonación y ectogénesis, así como la muerte, al poder descargar nuestra conciencia en materiales inalterables como los chips de silicio. Contexto. Wolf considera que el poshumanismo es un heredero del hedonismo de la contracultura libertaria de los 70, de la que hablabas, Julio, digamos, y él dice que el poshumanismo es heredero de eso. Tras haber atravesado la filosofía libertaria, la ideología liberal de la nueva economía biotech se vuelve libertarista. Además, moviéndose en un medio intelectual ateo, se libera de las grandes prohibiciones tradicionales sobre la vida humana. La utopía poshumanista nace cuando la biología desbancó a la física como ciencia reina. Esta es otra frase que yo subrayo muchísimo y me gusta doblemente porque tengo una hija bióloga. Y encima que estudia neurociencia. En fin, son problemas de padre que se me cae la baba. Pregunta 4. Las premisas poshumanistas pueden resultar cuestionables, pero ¿quién será capaz de rechazar una mejora continua de la salud y del bienestar y una prolongación de su vida? ¿O es que habrá que plantarse, decir hasta aquí hemos llegado y darle al botón Game Over en algún momento predeterminado? Bueno, creo que hemos hablado de esto. No sé si alguien quiere añadir algo. Antonio. Escuchándote, ¿no? Y pensando, o sea, realmente no seríamos humanos si no tuviéramos un fin, o sea, un fin de vida. Quiero decir que si fuera mucho más lejano, fuera más ilimitado, todas las opciones serían posibles. Y realmente lo que marca nuestra humanidad es saber que hay un límite y que tenemos que decidir entre las alternativas que nos van apareciendo a lo largo de la vida, ¿no? Que se nos van poniendo por delante. O sea, no sé qué tipo de animal sería ese ilimitado, sería un tardígrado, ¿no? No sé, un osito de esos pequeñitos que se ven en los microscopios, pero desde luego no sería un ser humano. Entonces, claro, tener visiones de un humano más allá significa odiar al ser humano, ¿no? Y apostar por otra cosa. O sea, es directamente trabajar para eliminarte como ser humano porque te odias. Odias lo que te ocurre y odias en qué parámetros se mueve tu vida. Y es que no tiene otra explicación. Jorge. Y yo añadiría que la lucha por aumentar la supervivencia y vivir más no deja de ser también un acto de individualismo insolidario a tope con el resto de generaciones, sobre todo en un mundo desigual. Con lo cual, además de tener derechos para tener salud, para tener vivienda, para tener trabajo, tendría que haber un derecho a finalizar. Es un ejercicio teórico. ¿Quién sería capaz de acordarlo o de decirlo? Pero creo que estamos en un sinsentido. Y o recuperamos el sentido del fin y de tener un periodo determinado de vida, o esto se desmadra y nos convertiremos en la ruina del planeta y de nosotros mismos. Joan, y luego Julio. Yo creo que podemos acabar con el planeta muchísimo antes de convertirnos no en inmortales, sino en algo mucho más prosaico y lejos de ese ideal. Es decir, el problema que tenemos ahora no es como especie o como humanos, no es nos lo vamos a cargar todo porque llegaremos a ser inmortales y nos convertiremos en ese sinsentido que comentaba Antonio.
nuestro problema de autodestrucción es mucho más próximo y no pasa porque no nos muramos cuando lleguemos a cierta edad, sino porque no paramos de crecer. Yo creo que poner el problema de la destrucción de nuestro entorno que nos quita sentido a una hipotética, a un hipotético llegar a ser inmortales o casi, yo creo que estamos muy, muy lejos. Nuestro problema es mucho más cercano y mucho más cotidiano. Julio y Pilar, no sé si era Julio, no he visto bien si era Julio y Pilar o Julio. Sí. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que está comentando Joan, de que tenemos problemas muy, muy próximos y lo que nos plantea Wolf es una situación, yo creo que ocurrirá en una generación que no es la nuestra. Tenemos el problema de la conservación de un medio ambiente que se viene abajo a un ritmo vertiginoso. Pero aún comentabas antes de una forma más concreta, Jorge, el hecho así concreto, fácil, de cuando decimos que esto se acabó. Bueno, hoy día hay un debate más inmediato, más próximo, más real, que es el derecho a la eutanasia. Y en ese derecho, sí, es uno más de esos pequeños derechos que comenta el autor en los que vivimos, ¿no? Derecho a la educación, a la sanidad, derecho a las minorías, derecho de las minorías y también derecho a una muerte digna. Y bueno, pues yo creo que eso puede ser también una referencia. Si la vida digna es algo a lo que aspiramos, la muerte digna también. Yo no sé en ese futuro cómo será la situación real, física, diaria de una persona que lleva ya 250 años viviendo sobre la Tierra. Aparte que bastante aburrida, yo creo que el derecho a la muerte también se planteará en esas condiciones. Desde luego, en este momento, en el siglo XXI, es un tema candente. Jorge. Mira, mientras hablabais, he buscado en Wikipedia una entrada que es Esperanza de Vida Mundial. Y hay un cuadro muy interesante donde da la esperanza de vida en cada época histórica de la especie humana, empezando por el Paleolítico Superior, en el cual había una esperanza de vida al nacer de 33 años. En el Neolítico baja a 15 años. Edad de Bronce, 35 años. Grecia Clásica, 28 años. Antigua Roma, 28 años. Esperanza de vida al nacer. Norteamérica precolombina, 25 a 30 años. Califato Islámico Medieval, 35 años. Gran Bretaña en la Edad Media, 30 años. Inicio del siglo XIX, 35 a 55 años. Inicio del siglo XX, entre 50 y 65 años. Hoy, entre 70 y 72 años. Es decir, que desde el momento más bajo, de 15 años, a 70 años, ¿cuánto es eso? 5 veces la extensión de la expectativa de vida. ¿Qué especie ha hecho eso en la historia? Ninguna. Esto es una anomalía. Estos teóricos del poshumanismo hablan de que hacia fin de este siglo llegaríamos a los 150 años. ¿Tiene sentido? Personalmente creo que no. Pero nadie le pone un límite a eso. Eso es lo que yo quiero decir. Nadie se anima a frenar ese desarrollo. Magda. Bueno, creo que, como ha dicho Antonio, a la humanidad de momento y para largo nos define la finitud, ¿no? Nos gusta esto, ¿no? Pero el posthumanismo de momento yo lo calificaría como utopía de pocos. El hecho de que se alargue la esperanza de vida, que es evidente, ¿no? Todavía, de más grande que fuese la cifra a vida eterna, realmente hay un recorrido que lo vamos a ver nosotros, muchísimas generaciones más,
o nadie, ¿no? Porque es mucho más probable que llegue un colapso planetario, solar o cualquiera de esas características que lleguemos a la vida eterna. Por lo tanto, yo creo que no debería de ser realmente un problema de gran debate, ¿no? Una visión de unos cuantos tíos de Silicon Valley liderados por Ray Kurzweil. O sea, puede ser un interesante idioma teórico, pero yo creo que el paradigma ético, que como dijiste, Jorge, resume muy bien el autor, si se puede, se debe, no aplica solamente en esta utopía minoritaria, sino aplica, ese sí que es un paradigma ampliamente compartido, ¿no? en lo que es al menos el mundo occidental. Y si canalizamos este poder y deber hacia el cuidado planetario y hacia lucha contra el cambio climático y hacia nuestra reintegración en el ecosistema y no en la utopía posthumanista, pues chapó. Por lo tanto, pues yo creo que como máxima ética podría ser un imperativo moral, como quisiera Kant, pero no aplicado a la inmortalidad ni del cangrejo ni del ser humano. Vale, si parece, seguimos y llegamos al apartado dudas, ¿no? En el que Wolff expresa dudas sobre las premisas poshumanistas. Niega que el espíritu humano pueda reemplazarse por un sistema de algoritmos, considerando que las máquinas sin cuerpo serán siempre distintas al ser humano, en tanto fusión de mente y cuerpo sintiente, que esa sería la característica distintiva nuestra. Es inconcebible realizar una máquina que tenga dolor de muelas, dice Wolff. Nuestra inteligencia no es una aptitud al cálculo, es una inteligencia de situación, y esto lo conecto a tope con Sigmund, ¿no? Cuando nos habla de la inteligencia del cerebro ventral y que es una visión de conjunto, y que esa es mucha más sabia que la del cerebro parietal o frontal, que es de cálculo y es mucho más tediosa y no llega a tener la visión general, ¿no? El límite de la máquina es su carencia de animalidad, dice Wolff. Considera así que un robot probablemente jamás tendrá conciencia. Me gusta porque siempre pone probablemente. No se anima a sacar el probablemente. Porque la conciencia humana es una condición de su animalidad y se construye en base a lo que el animal humano siente. El pensamiento no existe sin el cerebro y sin embargo no está en el cerebro, sino que es una relación con el mundo. Y concluye diciendo que probablemente las máquinas no se humanizarán jamás, probablemente. Es decir, que siempre queda abierta una posibilidad. Una ética de primera persona. Wolff califica las bases filosóficas del poshumanismo como libertaristas, con un objetivo liberador basado en ansias de salvación individual que no tienen ningún interés ni en lo común, ni en lo político, ni en lo moral. La búsqueda de la mejora individual que conllevará la división entre humanos mejorados, privilegiados y humanos convencionales es moralmente insostenible, pero responde a una voluntad de divinización que Wolff ubica ya en los postulados de Platón y Aristóteles. O sea, al fin y al cabo, todos deseamos no sufrir, no envejecer y retardar la muerte. ¿Por qué rechazar esa posibilidad? Éticas de primera persona, segunda persona y tercera persona. Wolff describe los tres posibles tipos de ética según se centran en el bien de uno mismo, primera persona, en el bien de conocidos a quienes queremos asistir, segunda persona, o en el bien generalizado y neutral de los miembros de una comunidad, tercera persona. La correspondiente al poshumanismo es rotundamente de primera persona. Y ahí yo hago la quinta pregunta, que es, ¿la ética de primera persona del poshumanismo es realmente una ética? Porque a mí siempre asocié la ética con algo que va más allá de uno mismo. No sé, esta pregunta la pensé a Magda, y justo me alegra que tú levantes la mano, Bueno. porque digo, seguramente será Magda la que va a poder responder a eso. No tengo respuesta a la pregunta, pero creo que, al menos en la entrevista, él un poco redefine esta ética de primera persona y habla de nosotros. Y la ética de segunda persona, de vosotros, o sea, incluye la perspectiva del otro, del inmigrante, del extranjero, de alguien que viene de fuera,
Y la ética en tercera persona sería una ética universal, ética de la humanidad. Así lo presenta en la entrevista, ¿no? Entonces no tengo ahora, claro, tendría que volver a leer el libro, a lo mejor me lo leí demasiado rápido, para ver si esta realmente la ética individual se limita a uno mismo, o sea, al individuo, o lo extiende un poquito más al grupo próximo. Porque en la entrevista desde luego habla de nosotros. Antonio, ¿quieres decir algo? A ver, yo lo que diría es que este invento de este autor aquí ya se ha pasado de vueltas, ¿eh? O sea, el concepto de ética que todos manejamos más o menos, o de ética de moral, no se lo puede saltar por el forro. O sea, quiero decir Bueno, que... él lo conceptualiza de esta manera, Claro, ¿no? O él sea, ese es su... dice, yo me invento conceptos, me invento categorías y ahora sigo con mi discurso. Pero digamos que la ética siempre tiene que ver, como muy bien ha dicho Jorge, con eso que todos pensamos que está en el daño en el daño nuestro o de los demás, pero siempre con el daño, y incluye a todas las personas, si no, no sería ética, ¿no? O sea, Bueno, no la sé. ética es una relación de una persona con los valores, ¿no? Es el comportamiento moral. No, Por lo bueno, tanto, los autores ahí discuten mucho, ¿no? Si es la misma cosa o son cosas diferentes. Normalmente, a nivel académico, la ética es la que estudia si en esta moral de este pueblo civilizado hacen el bien o el mal. Entonces, apunta más bien, pues como la bioética, ¿no? Hacia el bien físico, hacia la biomedicina, ¿no? O sea, la ética tiene más que ver con la vida, ¿no? Hoy en día, porque antes también se manejaban indistintamente los dos conceptos, ¿no? Entonces muchas veces se dice, bueno, es que la moral occidental tiene una ética muy individualista. Pues entonces sería que desde la teoría de la ética, viendo la moral con la que nos comportamos los occidentales, se da cuenta que somos muy individualistas. Pero vamos, son más bien visiones, ¿no? Pero la ética siempre habla del bien de cualquiera, no solamente el tuyo, ¿no? Pienso yo, ¿eh? Vamos, no bueno, yo sé, creo que la estoy ética... liándolo un poco quizás, ¿no? Yo creo que la ética es Sí, la postura frente al bien y al mal, ¿no? Y esta Sí, postura sí, pues es el sería... estudio más bien, es como analizas, ¿no? Sí. Es digamos, un yo, un nosotros, un todo, frente al bien y el mal, ¿no? Quien sea el sujeto ético puede ser una persona, puede ser un sujeto colectivo. Por lo tanto, pues mira, Podría valer, sí. Wolf sí que podría tener ese derecho de llevarlo al terreno individual y luego extenderlo a un nosotros, un vosotros, ellos o todos nosotros como la humanidad, ¿no? Y simplemente, Jorge, que supongo que quieres aclarar aquello de que si habla de ética de primera no, porque persona, ¿habla mirando, de yo o habla de nosotros? a ver, habla de yo, pero luego añade una coletilla. Dice, en una ética de primera persona se quiere el propio bien, se aspira a su materialización y a su felicidad. Tal objetivo puede ser egoísta, pero no lo es necesariamente. Y ahí es donde abre la posibilidad. Se Vale. puede, por ejemplo, pensar que su bien más grande es forzosamente idéntico al bien de todo hombre y que no se puede ser, pues, perfectamente feliz más que en el seno de una ciudad feliz, o que no se puede sentir colmado más que en compañía de amigos, ellos mismos felices, o más allá de eso, que obren de otro modo admirable, etc. Tales son la mayoría de las éticas antiguas. Sea lo que sea, una ética de primera persona no tiene como finalidad ser justa, como una ética de tercera, o generosa, como una ética de segunda persona, aunque pueda ser que prácticas justas o conductas generosas contribuyan a obtener el fin que se juzga más elevado, su propio bien. En el fondo lo que buscas es No tu había leído propio eso. bien. Sí, no había leído Pero digamos, eso. sí, Sí, ahí abre un poquito, ¿no? O sea, la ética en primera persona es un concepto cerrado, pero a lo mejor no está tan individualizado como que solamente soy yo misma y no me interesan los demás, sino soy yo y mi entorno más o menos de iguales, próximos, ya sea físicamente bueno, o de forma. Y sería, la siguiente paso ya es más inclusivo, ya es más políticamente correcto, porque ya incluye a los otros, pero todavía no llega al nivel de justicia. Y el tercer nivel, que es la ética de tercera persona, llega ya a la cumbre, que es toda la humanidad, y ahí casi lo iguala con el concepto de justicia. Yo lo entiendo así. fíjate, por ejemplo, la situación de la pandemia. Se ha llegado a la conclusión de que no vale vacunar a algunos y a otros no, porque al final esos que no se vacunen nos van a infectar.
con lo cual hay que infectar a todos. Por fuerza el virus nos hace ir a una ética de tercera persona. Pero si no hubiese sido así, yo me temo que la respuesta hubiese sido de primera persona a tope, vacunarnos nosotros y a los demás que les den por saco. Pero bueno, eso una reflexión. Que al final es de la primera persona, porque vacunar a los otros lo haces para que te beneficies tú, no para que te beneficies los otros. Sí. En fin. Joan, yo creo que antes querías decir algo y no. ¿Sí me pareció? ¿Joan? ¿No? A ver. No. Vale, pues seguimos. ¿Qué deseamos realmente? En la utopía poshumanista los humanos quieren ser dioses. Para un humano ser Dios dista mucho de ser satisfactorio, porque se es autárquico, es decir, se está solo, y se es inmortal. No hay nada que desear. Eso me encanta, esa definición de inmortalidad, ¿no? Se te acabó el deseo. En tanto, animales sociales alcanzaríamos la máxima infelicidad viviendo eternamente. Una utopía individualista es, pues, sin duda, algo contradictorio, dice Wolf. Y Wolf cita la filosofía epicúrea y su definición del bien humano mediante un modelo médico. La felicidad es para el alma lo que la salud es para el cuerpo. Un estado de equilibrio y un punto de perfección que se puede alcanzar mediante una dietética de necesidades y una terapéutica de pasiones. Podría entonces satisfacerse una lista modesta de deseos al tiempo que se mantendrían atenuados nuestros temores. Es decir, habría que poner límites para encontrar ese equilibrio. La ética poshumanista abreva del epicureísmo, pero subvierte sus valores y llega al opuesto de sus objetivos. Ya no se trata de encontrar un equilibrio, sino de superar todos los límites. Este desbordamiento representa un absurdo para el pensamiento clásico, que consideraba que todo cuanto hace salir a un ser humano de sus límites naturales es un mal. Al basarse en el querer más, el poshumanismo está condenado a la insatisfacción permanente. Nunca ningún estadio será satisfactorio porque siempre será mejorable. Lo mismo sucede en relación con la idea de la muerte. No queremos morir porque deseamos seguir vivos. El deseo nos mantiene en vida. Deseamos posponer el momento de nuestra muerte, pero no eternamente, dice Wolf. ¿Qué habríamos de temer si no existiese la muerte? ¿Y qué desearíamos si el tiempo no fuese limitado? Sin deseo, ¿para qué vivir? Se pregunta Wolf, concluyendo que la utopía poshumanista puede que sea una pesadilla. Y ahí yo hago una pregunta. ¿Será posible recuperar una visión clásica de moderación de deseos y contención de pasiones como punto de equilibrio feliz ante el desborde sin límites de la utopía poshumanista? ¿Por dónde habrá que empezar? ¿Quién se anima? Magda. Bueno, creo que de alguna manera forzosamente hemos empezado, ¿no? Al menos temporalmente. O sea, que la pandemia un poco nos ha obligado a moderarnos en todo, ¿no? En movimientos. Es una moderación forzosa, indeseada, a lo mejor a regañadientes, pero al cabo de un tiempo pues también nos ha dejado, ¿no? Lo que decíamos al principio, tiempo de reflexión y o sea, tuvimos que prescindir de muchísimas cosas, empezando por la movilidad, el ocio, pues las reuniones sociales, el distanciamiento, todo esto es de alguna manera la moderación forzosa, ¿no? Y yo creo que este ejercicio de alguna forma puede hacernos reflexionar en torno al equilibrio. O sea, una vez todo vuelto a la vieja normalidad o una forma de normalidad sin tantas restricciones, a lo mejor nos daremos cuenta que no necesitamos tantas cosas, ¿no? No solamente materiales, pero tantas actividades, tantos extraescolares para nuestros hijos, tantos viajes, que el equilibrio no está en aprovechar, ¿no? Todo al máximo e ir siempre a más, sino que se sitúa en esta aurea mediocridad que proponían los clásicos. No sé.
Bueno, relacionándolo con el libro de la sociedad del rendimiento, la pandemia ha sido como una especie de contención del rendimiento, ¿no? Como una especie de frenazo, pero el rendimiento está ahí debajo, empujando, ¿no? Con la cara de Ayuso, con la cara de no podemos parar la economía, tenemos que seguir. ¿Quién ganará? Esa es la pregunta, porque digamos, acá hay como dos fuerzas contrapuestas. Yo no estoy seguro que el rendimiento se someta tan fácil. Va a ser muy difícil de vencerlo. Sí, porque me permito, me he colado, pero Sí. si el deseo que se promueve es el de ser rico, ¿cuánto es ser rico? ¿Son 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, ¿no? O sea, me parece que eso lo comentaba el mismo autor, ¿no? No sé si en la charla o así. O sea, si lo que se promueve es vivir bien, tener hijos, tener una casa, tener salud y llegar a viejecito para ver tus nietos, y ese es mi deseo, eso tiene un cierto límite, ¿no? O sea, quiere decir, puedes ir dando el chequeo y decir, claro, lo he cumplido, lo he cumplido, lo he cumplido, ¿no? Pues son unos deseos que tienen sus límites, pero claro, cuando el deseo es más y más y más y te comparas con otros que tienen ese mismo deseo, de más rico, más rico, más rico que este, más rico que el otro, más rico que el otro. ¿A dónde llegas? Es que ¿habéis visto el informe de la riqueza de Rato hoy en el periódico? ¿No? O sea, es alucinante. Digo, pero este hombre, ¿qué le pasa? Está enfermo, ¿no? Porque no puede ser que pueda tener tantas cosas. ¿Cómo puedes llegar a desear eso e incluso pelear por más, ¿no? O sea, te quedas un poco como descolocado, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Bueno, si se puede, se debe. Sí, pero tu deseo es enfermizo, desde luego. Alguien más que se anime a decirnos si será posible recuperar un punto de equilibrio poniendo una limitación, una contención a los deseos y a las pasiones. Joan. Julio Eduardo. Es que no veo que el equilibrio esté ligado a una contención. Me explico. No hablo ahora de dinero. Si se puede, se debe. Depende de lo lógico, ético o como queráis llamarle, que sea lo que se puede. ¿Vale? Pero desear, yo qué sé, a mí me gusta navegar. Desear navegar más y ir más lejos no es malo en sí. Es decir, ¿qué es el equilibrio? No, voy a fijarme unas metas que sé que las voy a poder realizar antes de los 70 años, que quizá tenga que dejar de navegar. ¿Qué tipo de equilibrio es ese? Es decir, no entiendo, soy ingeniero, os lo he dicho al principio, no entiendo esa unión de para llegar a un equilibrio tengo que fijarme unas metas que sepa seguro que voy a llegar a ellas y que no van a hacerme ir más allá de lo que quizás razonablemente debería pensar. No concibo el equilibrio como eso. El equilibrio lo concibo como afrontar esas cosas sabiendo que algún día se acabarán, pero intentando mejorar y hacer lo que desee y lo que me dé pasión hasta que haga pum. No sé. Vale, pero es como decir, es como aprovechar al máximo el momento, una especie de carpe diem global, que alguien te pondrá un límite, pero suponte que te van resolviendo todos los problemas y tú al final no tienes límite. Entonces te conviertes en un poshumano que no para de hacer actividades, navegando todo el día. Pero eso no existe, Jorge. Eso no existe y no existirá. Es decir, los límites existen. Nos creíamos que estábamos matando al planeta y de repente el planeta nos encierra en casa a nivel mundial. El otro día leía en un determinado momento cuántos miles de millones de personas estábamos hacinados al mismo tiempo. Era alucinante. ¿De acuerdo? Era alucinante. Con lo cual, toda eso que creemos que estamos dominando el mundo
No es cierto, lo estamos destruyendo, pero no dominando. Y por tanto los límites están ahí. Hace no muchos años se decía, da lo mismo que crezcamos y que seamos cada vez más gente en el planeta porque encontraremos otro planeta para ir. Bueno, pues han pasado no sé cuántos años y estamos aquí y no sabemos dónde ir si nos vamos de aquí porque físicamente no hemos conseguido ese agujero espacio-temporal que nos llevará. Con lo cual los límites están ahí. Julio, me parece que ha levantado la mano antes. Sí, decíais esa frase que comenta el autor de si se puede, se debe. Yo no sé si él pensaba en términos científicos, ¿no? En de experimentación técnica y científica, pero si se puede, se debe, también se puede aplicar a la posibilidad de que un país tenga suficiente fuerza como para invadir otro. Justificaríamos tantas cosas tremendas, ¿no? Como fue la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos. No, eso yo creo que choca con lo que comentabais antes también sobre los principios éticos. De manera que ahí hay una lucha que para la humanidad ha estado siempre presente y que lo sigue siendo ahora. ¿Cuáles son los límites? Bueno, yo creo que Magda lo apunta de una manera bastante clara. Es decir, la naturaleza es el límite. Hemos hecho una agresión, hemos comentado en esta tertulia cuando hablábamos de los contagios, hemos hecho una agresión tremenda sobre la naturaleza y la naturaleza nos devuelve el premio en forma de pandemia y de otras cosas, y de desastres climatológicos, etc. De manera que los límites probablemente no los ponga el hombre, los pone el medio. El medio es limitado, el medio es lo que el planeta Tierra es capaz de soportar. Y cuando dice basta, pues desde luego no considera la importancia del hombre ni de la sociedad ni nada. Ella se defiende y nos llega a conseguir situaciones como esta. Yo creo que además los cambios en la sociedad son a veces bruscos y sorprendentes. Lo de ahora ha sido uno de los ejemplos más tremendos, es verdad, que hemos podido imaginarnos, ¿no? Que lo que comentabais, tantos millones de personas encerrados en casa simultáneamente, esto era impensable. Si en la mayor de las distopías se podía concebir algo así. Y lo que ocurra en el futuro, bueno, pues el pasado también nos da muchas lecciones. 3 meses antes de que se iniciara la Revolución Francesa, no podía nadie imaginarse que en Francia acabaría ocurriendo la que se armó. En España, en el mes de enero de 1936, nadie se imaginaba que 6 meses después esto iba a estar como estaba. No lo sé. La historia, la sociedad nos enseña que los cambios pueden ser muy bruscos, muy rápidos, para bien y para mal. Es decir, que ahora tenemos que prepararnos para un megacambio, porque en estas circunstancias en las que estamos podría pasar, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo quería añadir a lo que antes decía Joan, el tema de buscar el equilibrio, ¿no? Que no es una contención de actividades o deseos. Yo creo que Wolf tal vez nos lo plantea desde el punto de vista bastante conceptual, bastante filosófico. Es decir, este equilibrio se situaría entre el deseo galopante del hombre que quiere, pues, que está inquieto y deseoso, y el dios o el hombre inmortal que está en el aburrimiento de la atemporalidad, donde no hay ningún movimiento, no hay ningún deseo. Con los budistas a lo mejor les gustaría este plan porque se acerca casi a nirvana, ¿no? Pero al Wolf le resulta ultra aburrido y casi distópico. Pues entre este atemporal que no tiene deseos ni puede tener ninguna aspiraciones, y el que todo el tiempo está generando las aspiraciones de forma compulsiva, pues ahí tal vez se situaría este punto de equilibrio, ¿no? Pero es un terreno bastante teórico y no implica que tenemos que dejar de navegar o que tenemos que dejar algunas pasiones o aspiraciones, ¿no? No nos para no para el movimiento, pero de alguna forma pues busca un equilibrio pues eso, filosófico. Bueno, un poco así es el paraíso que ofrece el cristianismo, ¿no? Una cosa bastante tediosa y
y triste, muy gris, muy igual, muy plano, ¿no? Para toda la eternidad. Yo no sé si es mejor el infierno. Ahí está la Un duda. poco más divertido. Estamos criticando un objetivo, que estoy de acuerdo con Julio, estamos criticando un objetivo que es el de nuestra sociedad, ¿no? Ir al cielo y ahí, pues, ¿qué Te haces? aburres. No sé, pues nada. Es Sí, de distinto. alguna el poshumanismo lo que pretende es conseguir el cielo en la tierra, ¿no? Sí. Es la búsqueda de este Kurzweil, que por cierto, cada vez que lo busco en internet, cada vez está más viejo, lo cual me deprime bastante, porque por lo visto él toma 150 pastillas de diferentes vitaminas y compuestos para lograr la inmortalidad, pero me parece que por el momento no apunta bien. Bueno, por ahí se mantiene como Berlusconi, que a los 84 años, no sé cuándo, ha salido de una doble neumonía y ahora dice que es inmortal, con lo cual es un ejemplo de poshumano Ya. que nos Pues vaya por debería... Dios. De Poshumano todas político. maneras, estamos obviando un poquillo en esa búsqueda de lo infinito, ¿no? O búsqueda del... Estamos obviando un poco lo que nos dicen los poetas, ¿no? Que siempre nos han dicho, ¿no? O sea, es que yo puedo... O sea, hay poetas que han vivido antes de los 25 años, ya han vivido toda la intensidad infinita de que se puede llegar en una existencia, ¿no? O sea, en el sentido no solamente de búsqueda de placeres o búsqueda de intensidad en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, probablemente la búsqueda va desenfocada, la del transhumanismo, porque si llegamos al cielo ese aburrido que dice Julio, pues no será mejor vivir 25 años como Gambo o algo así, ¿no? O sea, quiere decir que está desenfocado. Este diálogo le falta algo a este diálogo. Bueno, si os parece, leo el último apartado de este capítulo, que es el programa humanista para la mejora indefinida de lo humano, que propone Wolf como una manera de reconducir este desvarío poshumanista. Dice, Wolf aboga por reconducir el programa de mejora indefinida de lo humano en base a 3 factores. En primer lugar, encarrilándolo en un sendero humanista. En segundo lugar, enlazándolo con el proyecto humanista de la Ilustración. En tercer lugar, reorientando su ética hacia un modelo de tercera persona. Wolf considera que esta utopía podría ser justa si estuviese destinada a toda la humanidad. Yo creo que ahí con eso ya la hemos liado, porque entonces ya todos viviendo 500 años lo veo un poco difícil. En relación a la inmortalidad, plantea concebirla como un objetivo del colectivo humano, en la sucesión de generaciones que vendrán y respecto a las cuales tenemos una responsabilidad de continuidad. Debemos morir y no hay nada en eso que deba aterrarnos, pero la humanidad no debe morir. De ahí que movilicemos lo que nos resta de esperanza. Es decir, que al final su propuesta es, debemos aceptar morir individualmente, pero trabajar por hacer inmortal a la humanidad en la sucesión de generaciones. Y yo digo, ¿por qué es tan importante para Wolf asegurar la inmortalidad de la humanidad? ¿Coincide con su propuesta? Yo no sé de dónde viene esta idea de que somos tan importantes. Magda. Yo creo que es una forma de inmortalidad también, ¿no? Al final la sucesión de las generaciones y perpetuarnos a través de los hijos, nietos y las generaciones que siguen, pues también es una forma de inmortalidad que siempre teníamos por la mano, ¿no? Y hasta que el planeta nos lo permita lo tendremos por la mano. Pero claro, esto implica de tener las condiciones óptimas para que podamos perpetuar la especie y pasa por el cuidado medioambiental y por redefinir radicalmente pues, en nuestro lugar en el planeta. O sea, no solamente
el cuidado y la sostenibilidad, pero también el fin de antropocentrismo, que es un poco paradójico, porque si lo que queremos es perpetrar la humanidad, tal vez esto significa que somos lo más importantes y estamos en el centro, pero realmente no, creo yo. O sea que desde el punto de vista de hombre en el centro, pues vamos bastante por el mal camino. Solamente la reintegración del ser humano, en lo que decías tú al principio, ¿no? Como una especie más, solamente desde esta perspectiva podemos asegurar el futuro, porque si no, es muy, muy destructivo. Yo creo que él puede también hablar de perpetrar la humanidad en dos sentidos. Primero como especie humana y segundo como esencia del hombre, ¿no? Si él habla de humanismo, más adelante en el libro hablará de lo que es el humanismo, pues quiere que perpetremos lo que ahora es la esencia nuestra, o sea, que no nos vayamos tal vez ciborguizando, transformando o buscando algo más, sino que nos centremos en quiénes somos y perpetremos pues, lo que nos define como humanos. Sí, Antonio. Antonio. Este discurso o sea, últimamente que estoy leyendo algunas cosas de antropología me tiene completamente descolocado, ¿no? Me tiene descolocado porque ya no estoy muy seguro de lo que es la humanidad, ni siquiera si existe la humanidad, ¿no? Porque, claro, cada uno tiene su humanidad. Al final la humanidad es un concepto muy occidental que se dedicó a hacer unos etnocidios y unos genocidios por todo el planeta bestiales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos perdiendo ahí, no? O sea, eso que estamos protegiendo, eso a donde vamos, esa humanidad que parece que nos interesa tanto, ¿cuál es exactamente, no? Porque, joder, hostia, que no ha quedado ni un guayaquí, ni un guaraní, ni uno de estos. O sea, quedarán personas, pero ya como etnia, como pueblo, ya han desaparecido. Y eran Homo sapiens, o sea, eran de nuestra especie, ¿no? Entonces, cuando se habla de todo esto, y también se habla un poco de la diversidad, ¿no? Tanto de culturas, civilizaciones, como de vida, ¿no? En las especies, creo que a este discurso le falta el tema, concretamente ese tema, el tema de no tendríamos que preservar las diferencias. O sea, ¿habría una ética de la diferencia? O sea, no tanto de una humanidad, que no sé cuál es, sino una ética de la diversidad. ¿Existe la ética de la diversidad? Porque yo apuntaría por esa. Porque si vamos a dejar un planeta donde van a vivir 500 años y el único bicho que van a ver van a ser hombres porque no va a quedar ningún otro, dice, uy, había elefantes, tengo unos vídeos que me pasó mi tatarabuelo, ¿no? O había yo qué sé qué animal, ¿no? Entonces, esa pérdida, o sea, esa pérdida de diversidad, parece que no hay ninguna ética alrededor. Y me extraña que este hombre, que le veo bastante interesante, no haya pensado en eso, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Esperemos el apartado siguiente, porque el apartado siguiente, que es el de la utopía animalista, le va a dar pie para esto, creo. Y sobre todo como es una persona que me parece que le da lugar a sus dudas y a sus contradicciones, y al final no es hipercategórico, es decir, que abre diversos caminos. Yo tengo esperanza que en ese capítulo aparezcan cosas por este lado de lo que estás Creo que planteando. Antonio, contestándote un poco, yo creo que él no plantea aquí dilema, no plantea el problema desde antropología, ni social, ni cultural, sino desde el nivel de filosofía, es decir, muy conceptual. No desciende a ese terreno, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo niegue de entrada, simplemente es mucho más abstracto, ¿no? El pensamiento. Por lo tanto, no toca hablar de etnias. Pero sí también me extraña un poco que no vaya que no saque la consecuencia de que es necesario para la supervivencia de la humanidad. Pero bueno, está en el nivel que está, de alta abstracción. No, y aparte, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra especie es una especie de serial killer que se está cargando todas las especies. En primer lugar, a los neandertales, que no los cargamos, ¿no? Y luego a 500 especies animales. ¿Y vamos a preservar eso? A mí me parece que no es correcto. Yo creo que lo que toca ahora es hacer una autocrítica total y una bajada de pedestal a tope del ser humano. Y ahí buscar un nuevo equilibrio y
Yo creo que, no sé, me parece que en el fondo él defiende una posición justamente muy de reivindicación de la ilustración y del humanismo, y en ese sentido me parece viejo. Creo que es muy arriesgado decir esto, porque es un tipo 1000 veces más preparado y leído que yo, pero lo que me suena. Joan. Sí, no sé. Hay un concepto que se suelen llamar multitudes inteligentes, que tecnológicamente me interesa mucho, que es cómo evolucionan las cosas cuando tú lo que tienes es que no hay coordinación entre multitud de individuos de cualquier tipo, ¿vale? Y lo que ocurre. Hay solo interacciones muy pequeñas entre ellos. Y lo que está describiendo él es justo lo que hace la humanidad cuando tú tomas a la humanidad persona a persona. ¿Qué hemos conseguido? Cada uno intenta que tener su propio bienestar y que sus hijos le sucedan, y eso es lo que intentamos todos a nuestro pequeño nivel, y tenemos esa sociedad a nuestro alrededor. ¿Y qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido pasar de 15 años a 80 y a ocupar el planeta, lo cual quiere decir que hasta hoy la raza humana ha ido conquistando más y más, ¿no? Al final aquí, ¿qué quiero decir con ello? Al final aquí estamos todo el rato diciendo, ¿ese proceso necesita límites? Y yo lo que me pregunto es, hemos llegado hasta aquí porque actuando como individuos o como individuos en pequeñas colectividades, ese es el desarrollo. Y da lo mismo que hayamos sido la utopía que hayamos seguido o la raza a la que hayamos tenido, o si hemos sido conquistadores de América o hemos sido lo que hemos sido. Ese es, si nos dejan a nuestro albedrío, eso es lo que ocurre. Aunque Mao controle a unos cientos de millones, por tanto, esos límites, la única forma que cambiarían eso es si esos límites son a escala de toda esa humanidad que Antonio ponía en cuestión, ¿no? Si no, no hay forma de que no sea así. Y por tanto, yo creo que no es tanto decidir si tiene que haber límites o no. Yo creo que los límites no van a pararnos, ¿vale? Sino la solución tiene que venir de otro lado. Pero los límites, sigo sin encontrar el papel de los límites en algo que es justo lo que ha ocurrido durante los últimos milenios y que nos ha llevado hasta aquí. No sé si te entiendo bien, Joan, pero planteas como una versión darwinista, ¿no? Que al final lo que nos guía es una voluntad de perpetuar la especie, haya el paradigma que haya, ¿no? Cultural o político. Es que el óptimo individual o de pequeñas colectividades, si tú juntas todos esos óptimos, te elevan a un óptimo, ahora estoy hablando como un ingeniero, perdonad, te elevan a un óptimo de humanidad, de raza, y ese óptimo es lo que es. Y da lo mismo que actuemos individualmente o que actuemos por naciones o por utopía, es igual esas colectividades como las definamos. Si no hay algo global, esos límites nos han enseñado que esa evolución, y lo ha señalado antes Jorge, ha ido poniendo puntos en la historia de la humanidad y es un proceso que no se para. Porque los óptimos individuales o colectivos, pero con esas colectividades con las que nos hemos movido hasta ahora, nos lleva hacia ahí. No hay límite. ¿Nos podemos poner un límite los europeos? Imposible que nos pongamos todos los europeos de acuerdo. Y da lo mismo. A nivel de especie, tiene que ser algo mucho más global. Con lo cual, como es absolutamente imposible, esa no puede ser la solución. Y además, tú lo has dicho,
si a principios del siglo vivíamos 50 años y ahora vivimos 72, pues no es improbable que a fin de este siglo vivamos 150. No Y sé. nada lo detiene. Exacto. Porque además tampoco hay ninguna institución global que marque una directriz, sino que estamos totalmente abiertos y la ciencia tiene libertad para avanzar y está muy fragmentada y no hay manera de controlarlo, de evitarlo, con lo cual va a suceder. Exacto. Bueno, Estoy de espero que acuerdo. no seamos la etnia que desaparezca. O sea, que suceda con los chinos y los chinos digan, joder, mirad dónde ha llegado la raza humana. Todos los chinos, claro, solo no quedan nada más que ellos y dicen, hostia, hemos llegado a 150 años. Entonces, si yo soy de los que han desaparecido, como los guaraníes o como esto, no sé si me gusta. Fíjate que si llegamos a los 150 años, podríamos quizás a fin de siglo estar haciendo este debate, podríamos volver a reunirnos a ver qué pasó, qué tal fue, ¿no? No estaba previsto. No. No tenías Los pobres guaraníes, Antonio, están vivos en Paraguay y demás. Alguno queda, ¿no? Pero la etnia ha desaparecido, o sea, lo que es la forma de vida o el mundo, ¿no? Ahora son occidentales de origen guaraní. Claro. Sí. Bueno, en fin. Difícil bueno, pues debate. no sé si tenéis más comentarios, pues ya estamos llegando a las 9. Quedan 2 apartados. Yo había pensado dedicar una sesión más. Me parece que el libro es súper interesante. Yo no sé si queréis que hagamos una sesión más o que lo hagamos 2. Nos quedan 2 apartados. Uno es por debajo del humanismo, la utopía animalista, y el otro es en el prolongamiento del humanismo, la utopía cosmopolita, que es la idea que él propuso. Bueno, no sé, pensémoslo. Lo comentamos en el WhatsApp. Al principio, yo creo que podemos hacer dos más, ¿no? Hacerlo a un ritmo más de, pues eso, de ensayo filosófico y leerlo con más pausadamente. No, realmente los debates que desencadena este señor son importantes, ¿no? Y nos tienen a todos muy preocupados por lo que estoy viendo, ¿no? No, a mí me parece que el libro es súper interesante. A mí me ha sorprendido positivamente. Libro breve, pero intenso, donde hace muchas propuestas. A mí me parece que es un hombre muy inteligente, bueno, que hay algunos peros que ponerle, evidentemente, pero yo creo que es un regalo este libro. Sí, bueno. A mí también. Entonces hagamos eso, hagamos 3 sesiones, con lo cual la siguiente es el apartado 2, la utopía animalista. O sea, y además, os digo que... Ahí el autor está muy puesto, ¿no? Porque es un acérrimo defensor de las corridas de toros y estas cosas. Bueno, a ver, tampoco seamos tan crudos, no es que sea un acérrimo, es que le encuentra unos valores y un interés por esa especie de lucha del hombre y la bestia, y no sé, una serie de reflexiones filosóficas, pero no es que sea un acérrimo, porque él mismo reconoce que está en contra del maltrato animal, que se tiene que terminar con eso, que, no sé, hay mucha contradicción también en lo que él plantea, pero ahí está el interés, ¿no? Porque además es muy sincero. Yo he visto un reportaje sobre ese tema, que luego lo compartí, y a mí me gustaría invitarlo a participar en un debate. Y yo creo que por la forma de ser, creo que va a aceptar cuando le contemos que estamos haciendo estas sesiones sobre su libro. Aparte habla muy bien español, con lo cual voy a buscar el contacto y le voy a proponer. Si alguien tiene el libro en francés, que me lo pase. Si lo yo lo tengo en francés, pero no es digital, en papel. Es digital, pero no es compartible porque es vale. Amazon, entonces no sabía compartir. No sé, muy bien. No me lo puedo descargar, vamos. Yo creo que le dices que si se puede, se debe, y entonces debe participar en este debate. Te voy a decir eso. No, y encima Galapagar con José Tomás. No va a tener excusa. Bueno, o sea, desde Cataluña vamos a ir contracorriente, ¿eh? ¿Sabéis que participó en las sesiones en el Parlamento catalán en defensa de las corridas de toros cuando aquí discutimos la ley? Sí. Vino a hablar en el Parlamento catalán, sí. Sí. Qué bien. Pues nada. Por suerte no le hicimos caso. Ya. Afortunadamente.
Bueno, fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Y os recuerdo que el miércoles tenemos una sesión especial con Mariano Sigman a las 7 de la tarde. Ya está confirmada. Y bueno, y el sábado próximo tenemos la tercera sesión sobre la conquista de América contada para escépticos, que ya en el WhatsApp ya os diré qué apartados son. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias a ti. Muchas gracias. Y Amada. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Se salir? Adiós.